Ok, muy buenas tardes. Buenas tardes. Si estamos aquí. Estaba preguntando a los del internet, Las que no contestan. Bueno, pues el día de hoy, como cada domingo, el Señor tiene muchas expectativas para que en este recinto podamos recibir de su consejo, podamos recibir de su enseñanza, pero también tiene muchas expectativas de que cada uno de nosotros tengamos toda la intención de escucharlo. Y precisamente hablando con estas palabras, con esta palabra enfática, estoy diciendo de expectativas, ese es el título de nuestra predicación del día de hoy. El título de nuestra predicación del día de hoy es falsas expectativas. Y como lo saben, hemos estado escudriñando el Evangelio de Juan. Hemos estado en el capítulo 12, en donde el Señor nos está hablando tremendamente de nuestra nueva identidad que tenemos como resucitados en Cristo, ¿verdad? Lázaro ha sido un coprotagonista de estas enseñanzas junto con sus hermanas, con María y también con Marta. Y pues la verdad es que no sé ustedes, pero el Señor me ha enseñado mucho a través de estos versos que hemos estado leyendo en el capítulo 12. Bueno, de igual manera en todos los capítulos, ¿verdad? Del Evangelio de Juan y de todo lo que el Señor nos quiere hablar. Pero bueno, en esta tarde vamos a ver un acontecimiento que precisamente se celebró hace algunas semanas en lo que se le llama Semana Santa. ¿Se acuerdan que de una manera coincidencial, o más bien diosidencial, estuvimos indirectamente hablando de lo que fue el Domingo de Ramos, ¿verdad? Recuerdan que hace algunas semanas hablamos sobre eso y lo vinculamos precisamente con lo que estaba sucediendo en la resurrección de Lázaro. Sin embargo, ahorita ya de una manera textual, el Evangelio de Juan nos lleva a esos momentos en donde nuestro Señor Jesucristo llega a Jerusalén, y de hecho por ahí algunas ediciones de la Biblia tienen un subtítulo que dice la entrada triunfal a Jerusalén. Y la verdad es que les voy a decir algo. Yo sé que hemos hablado en varias ocasiones sobre este tema porque es un tema básico en el ámbito evangélico, en donde vemos que ese subtítulo que tienen algunas Biblias, como la Reina Valera 1960, es un subtítulo muy relativo, porque sabemos tú y yo que en el plano secular, en el plano natural, no fue una entrada triunfal la que tuvo nuestro Señor Jesús ahí en Jerusalén. Sabemos que ese fue precisamente el preámbulo del arresto que hicieron en contra de él. Fue ahí precisamente el preámbulo de la muerte, pero también de la resurrección de nuestro Señor. Entonces, de una manera natural, no se le podría llamar la entrada triunfal. Sin embargo, de una manera espiritual sí. ¿Por qué? Porque como ahorita en la alabanza lo comentó Viri, Dios nos ha enseñado a ganar perdiendo. Nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén con la intención que Él ya sabía desde antes de todos los tiempos. Sin embargo, todas las personas que estaban recibiendo a nuestro Señor Jesús en Jerusalén tenían falsas expectativas de el Rey de Reyes que estaba llegando a la ciudad de Jerusalén. Y precisamente por eso el título de nuestra enseñanza del día de hoy. Y yo creo que sabiendo cuál es este título, también vamos a ir entendiendo cada una de las palabras, de las enseñanzas, de la doctrina que el Señor el día de hoy nos va a mostrar. Amén.
Y bueno, pues vamos a Juan 12:12 para empezar nuestra predicación del día de hoy. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿Ya ven que no consiguen nada? Miren, el mundo se va tras él. Hoy en esta tarde, bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu infinito amor, Padre, que derramas sobre nuestras vidas. Sabemos que tú has producido el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, para que cada uno de nosotros pudiéramos acudir a ese llamado de lo alto que nos ha hecho tu Espíritu Santo, para traernos, Señor, delante de ti y poder entender esas palabras de vida eterna, Señor, que tú traes delante de nosotros, en donde nuestros corazones también están delante de ti, Padre, para que sean formados, para que sean moldeados, Dios, conforme a tu corazón, mi Dios. Bendícenos, Padre, para que todo esto que vamos a recibir el día de hoy lo podamos aprovechar y que no desperdiciemos absolutamente nada de todas las perlas que el día de hoy tienes para con nosotros, porque tú no tienes falsas expectativas sobre nuestras vidas. Tú tienes esas expectativas de vida eterna en las cuales nosotros, Señor, nos queremos involucrar para que podamos cumplir con tu propósito. En el nombre de nuestro Señor y amado Cristo Jesús. Amén y amén. Una falsa expectativa te lleva a derrochar tus inversiones. Una falsa expectativa te lleva a derrochar tus inversiones. Y al hablar de tus inversiones, no estoy hablando de un sistema económico, ni mucho menos. O bueno, podría tratarse también de un sistema económico, pero aquí hablo en general de todo lo que invertimos cuando tú y yo tenemos falsas expectativas. La gente, cuando piensa que invertir dinero en un negocio para vender pepitas de oro que vas a sacar del río La Laja, yo creo que va a llevarse muchas sorpresas, muchas frustraciones, y va a invertir de una muy mala manera todo su tiempo, todas sus esperanzas, todo su dinero, si es que llegan a invertir una cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, es exactamente lo mismo que va a suceder en todos los ámbitos, y sobre todo cuando se trata del ámbito espiritual. Hay tantas y tantas personas, incluso de los que estamos aquí, que hemos llegado a malinvertir nuestra pasión, malinvertir nuestro tiempo, malinvertir nuestro dinero en convicciones que no tienen nada que ver con las convicciones bíblicas. Y la verdad es que no sé si tú te has percatado, pero todos esos años que tú y yo estuvimos
invirtiendo nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra esperanza en esas falsas religiones, ya no se van a poder recuperar. Entonces, ¿qué sucede, amados? Que el día de hoy el Señor nos va a enseñar algo muy relevante, algo muy importante. ¿Por qué? Porque hay cosas que a lo mejor se pueden recuperar, pero hay muchas cosas en esta vida que no se pueden recuperar. Y una de ellas es esas inversiones que llegamos a hacer cuando estamos teniendo una falsa expectativa de algo o de alguien. Y más, ¿verdad?, cuando se trata de algo eterno. Esas personas que se han dedicado a invertir dinero con brujos para que esos brujos les digan lo que va a suceder en su futuro, o para que esos brujos les hagan unos amarres y puedan de esa manera ser exitosos en el amor, o les hagan algún conjuro para poder ser exitosos en sus negocios. Ustedes y yo, los que no ignoramos la palabra de Dios, sabemos que esas han sido muy malas inversiones. Pero de la misma manera, el mismo pueblo de Israel, el pueblo entero, el mundo entero, ha tenido una serie de errores en invertir su devoción, en invertir su amor, en invertir su pasión, en invertir su dinero, en todas esas falsas convicciones que nunca los van a llevar al reino de los cielos. Entonces, aquí en esta cita que acabamos de leer, Juan 12 al 19, aquí nos encontramos con ese acontecimiento en donde un grupo de personas empezó a tener una manifestación incluso de idolatría hacia nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a ir escudriñando, así la exégesis de nuestra cita, para que veamos lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Amén. ¿Sí estamos aquí? ¿Están conmigo? El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Bueno, hasta ahí creo que aparentemente vamos muy bien, ¿verdad?, con esa expresión de adoración a quien verdaderamente se merece la adoración. ¿Cierto o no es cierto? ¿Alguien de aquí sabe qué quiere decir la palabra Hosana? ¿Cómo? No. La palabra Hosana quiere decir sálvame, oh Señor. Eso es lo que quiere decir la palabra Hosana. Entonces, aquí podemos decir, estas personas no tenían falsas expectativas. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que el único que nos puede salvar era aquel hombre que iba montado en un burrito entrando a la ciudad de Jerusalén. Pero creo que muchos que estamos aquí sabemos que las expectativas que tenían estas personas, o la mayoría de estas personas que estaban diciendo esa frase trillada, Hosana, incluso en otro de los evangelios dice, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esas personas, no crean que tenían la intención de que esas palabras iban a decir algo correcto. Ellos tenían la intención, como todos los idólatras, de pedir algo para sus necesidades físicas, sus necesidades económicas, sus necesidades
ególatras. Esa era la situación en la cual estas personas estaban. La creación de los ídolos tienen el propósito de obtener lo que les pidas. Todas las personas que empiezan a crear ídolos, no crean que ellos empiezan a fabricar esos muñequitos o esas cruces o esas estrellas o esos becerros. Ellos no los empiezan a fabricar con la intención de que su alma pueda llegar al reino de los cielos. Ellos fabrican a sus ídolos con la intención de que esos ídolos cumplan sus expectativas de ellos, cumplan sus deseos de ellos, puedan servirles como un fetiche, puedan servirles como una patita de conejo, ¿verdad? O sea, esas figuras supersticiosas que ellos utilizan para poder obtener lo que ellos piensan que es lo bueno. Pero tú y yo sabemos que no es así. Todas estas personas que estaban diciendo Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿saben qué era lo que ellos estaban pensando? Que estaba llegando otro rey David, que iba a sacar, políticamente hablando, al pueblo de Israel de la esclavitud en la que se encontraba con el Imperio Romano. Por eso es que ellos empezaron a hacer ese acto de adoración. ¿Por qué? Porque como lo dice la palabra, porque ellos habían oído señales de un hombre que resucitó de entre los muertos a Lázaro. Entonces ellos, al ver que había sucedido eso, ellos no lo llevaron al plano espiritual en lo más mínimo. Ellos lo llevaron inmediatamente al plano bélico, al plano político, al plano económico, en donde creyeron que estaba llegando aquel rey que los iba a sacar, no de la pobreza, porque los judíos no eran pobres en ese momento, pero sí de ese yugo que tenían políticamente hablando de parte del pueblo romano. Por eso es que este sermón del día de hoy tiene por título Falsas expectativas. Pero amados, hay veces que es muy fácil, ¿verdad?, que nosotros critiquemos a los judíos de aquel entonces. Es muy fácil que nosotros digamos, ay, pobres judíos, ¿verdad? Sus falsas expectativas que ellos tenían. Ellos no sabían realmente a quién es a quien le estaban poniendo esas palmeras ahí debajo de los pies del burrito. Es muy fácil que a lo mejor nosotros podamos criticar a los personajes de aquel entonces, pero esto se sigue viviendo en tu vida y en la mía también. Ese es el grave problema que hay en el carácter del ser humano. El carácter del ser humano tiene ese gravísimo problema. Hay veces que por tener una devoción tremenda hacia nuestro Señor Jesucristo, pensamos que eso ya nos está dando la expectativa correcta para el cual estamos siguiendo a la iglesia del Señor. Sin embargo, como lo he dicho muchas veces, yo creo que no ha habido una sola persona que se haya acercado a nuestro Señor Jesús, ya sea por medio de la Biblia, ya sea por medio de ingresar en alguna iglesia cristiana o de ir a algún estudio bíblico, alguna célula. Yo creo que todas las personas hemos acudido a esos lugares con una falsa expectativa, con la expectativa de que a lo mejor ahí se van a acabar nuestros problemas, con la expectativa de que de esa manera nosotros vamos a poder tener una mejor vida, qué sé yo, ¿verdad? Pero como veníamos del mundo, veníamos de la muerte espiritual, como ahorita se comentó también, estábamos muertos espiritualmente,
y nosotros pensábamos que Jesús iba a ser otro más de aquellos aladinos de la lámpara maravillosa que nos iban a resolver una serie de necesidades que nosotros teníamos. Porque esa es la naturaleza del ser humano. O sea, aquí esto que estamos tú y yo leyendo representa no solamente al pueblo de Israel, representa al mundo entero, amados. El mundo entero se llega a acercar a nuestro Señor Jesucristo con falsas expectativas. Se llega a acercar muchas veces incluso de una manera incorrecta. Y aquí eso es precisamente lo que estamos viendo. En Éxodo 32:1, vamos a Éxodo 32:1, aquí vamos a ver una historia muy conocida, pero veamos todo lo que aconteció en aquel entonces con los lentes de nuestra vida propia, con los lentes de esas situaciones en las cuales tú y yo hemos de repente pasado y que creemos que nosotros podemos tener una mejor idea de cómo agradarle a Dios o de cómo salir de nuestros pecados, cómo salir de nuestros conflictos, de nuestras situaciones, con esas ideas que de repente se nos vienen a la cabeza, o con esos consejos que el mundo nos puede dar, o una religión también nos pueda dar. Y dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, fíjense nada más, Aarón era el sacerdote del pueblo de Israel, era el hermano carnal de Moisés. Y vean lo que les contesta Aarón: aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. O sea, por principio de cuentas, si ustedes ven, no ha cambiado en lo absoluto la manera que tenían aquel entonces de fabricar ídolos a la manera que tienen ahora, ¿verdad?, de fabricar ídolos. A lo mejor ahorita ya es más difícil que todos los idólatras carguen figuras de oro porque es muy caro, ¿verdad? Sin embargo, lo siguen haciendo. Y si no lo hacen con oro, lo hacen con plata, o lo hacen con madera, o lo hacen con yeso, o lo hacen con piedra, con lo que por ahí se les presente, pero es algo muy similar a lo que siguen haciendo hasta la fecha. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, ¿se dan cuenta cómo la idolatría hasta dónde llega? O sea, te empaña el corazón, te empaña la vista, o sea, y te hace mentir. Mentiras sobre mentiras. O sea, realmente esas figuras de oro fueron las que sacaron al pueblo de Israel de Egipto. Tú y yo sabemos que no es así. En primer lugar fue Dios el que sacó a esas personas de Egipto, y en segundo lugar fue Moisés. En el plano terrenal fue Moisés el enviado por Dios. ¿Para qué? Para que pudieran salir de la esclavitud en la cual se encontraban en Egipto. Ahora, en el plano espiritual, precisamente la Biblia siempre ha hecho una analogía de que Egipto representa el pecado del cristiano. Nosotros, cuando salimos de el pecado de una manera analógica, el pueblo de Israel
salieron de Egipto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién fue quien los sacó del pecado? Fue Dios. Sin embargo, ellos, en su, iba a decir tonto razonamiento, pero más bien ni siquiera había un tonto razonamiento. No había un razonamiento ahí con este pueblo. ¿Por qué no había un razonamiento? Porque ese espíritu demoníaco llamado idolatría llega y empieza a sabotear todos los sentidos, tanto naturales como espirituales, de los seres humanos. Y empiezan a decir esta sarta de tonterías. Verso 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta. ¿Para quién dice allí? Vean cómo se sigue repitiendo lo mismo. Los idólatras de estas épocas de la misma manera piensan que sus ídolos le agradan a Dios. Y hablo no solamente de las religiones más idólatras, sino de las que se dicen que no son idólatras tampoco. Hay muchas religiones que dicen: yo no tengo ídolos. ¿Por qué? Porque sus ídolos no son de oro, no son formados a lo mejor con las manos humanas. Sin embargo, llegan a tener a muchos hombres como ídolos. A muchos que se dicen ser siervos los tienen como ídolos. Y empiezan a tener una cerrazón en su vida, de tal manera que dicen: yo honro a fulanito de tal para que Dios esté contento conmigo. Pero Dios nunca va a estar contento con un idólatra. O sea, si yo me la paso idolatrando a algo o a alguien y digo que es en el nombre de Jehová, eso es una doble herejía la que estoy cometiendo. Y estas personas, eso era lo que estaban haciendo. Ellos, según, hicieron esos ídolos y lo querían presentar delante de Jehová. Verso 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué dice allí? Se ha corrompido. Idólatras, escuchen. Cuando uno empieza a manifestar veneración, respeto, adoración por algo o alguien que no sea el Dios verdadero, están corrompiendo su alma, están corrompiendo su vida delante de los ojos de Dios. Delante de los ojos de Aarón, a lo mejor no se estaba corrompiendo nada. Aarón era un sacerdote, y a lo mejor ahorita hay muchos sacerdotes, hay muchos pastores, hay muchos ministros que dicen: sígueme adorando, o sígueme comprando ídolos, sigue haciendo esto, sigue haciendo lo otro, con tal de que haya un beneficio económico, con tal de que haya un beneficio místico, con tal de que haya un beneficio ególatra de esa persona que está siendo adorada. Y ahí le siguen. Pero eso sí, dicen que es en el nombre del Señor. Pero no, amados, hay que tener muchísimo cuidado, porque cuando menos uno se da cuenta, ya caíste en la idolatría. ¿Por qué? Porque todos tenemos un corazón idólatra en lo más profundo de nosotros, sobre todo los latinoamericanos, porque venimos de muchas creencias y muchas religiones idólatras. Desde antes de que se presentara el cristianismo, entre comillas cristianismo, en América, desde antes ya nuestras religiones de los antepasados eran sumamente idólatras. Entonces, aguas, porque cuando menos uno se da cuenta, ya andas idolatrando hasta tu perro. Y no lo estoy diciendo de vacilada. Hay mucha gente que idolatra a sus mascotitas. Hay mucha gente
que no los trata como lo que son, unos animalitos. Los trata como si fueran unos humanos, o peor tantito, como si fueran unos dioses. Los llegan a veces a tratar mejor que hasta sus hijos. Entonces, ¿qué sucede, amados? Que debemos de tener mucho cuidado. En cualquier momento podemos caer en la idolatría. Empezamos a idolatrar a la abuelita, empezamos a idolatrar, sobre todo si se nos murió, ¿verdad? La gente, eso sí, maltrataba bien feo a la gente cuando estaban vivos, pero de repente se mueren y ahora sí, no hombre, y les ponen los altares y empiezan a hacer rezos donde dicen: ay, abuelita, abuelito, cuídame desde en el lugar en el que tú te encuentras, por favor, no me desampares ni de noche ni de día. Y empiezan a hacer una serie de ídolos. Personas que a sus carros los tienen como ídolos. Personas que dejan de ir al culto porque están arreglándole las luces a sus carros y porque están haciendo una serie de cosas idólatras. Eso también es idolatría. Entonces, ¿qué sucede, amados? Que hay que tener muchísimo cuidado en que no caigamos en la idolatría. Es muy fácil, como les estoy diciendo, criticar a todos estos, a Aarón y a todos. Ay, de veras, qué idólatras. ¿Cómo puede ser posible que dijeron que esos becerros son los que los sacaron del pueblo de Egipto? Amados, aquí vemos cómo Jehová, el verdadero Dios, se empezó a molestar y le dijo claramente a Moisés que regresara a su pueblo porque su pueblo ya se había corrompido. 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. O sea, vean, cuando alguien se aparta del camino que Dios nos manda, tiendes a corromperte. ¿Y cómo es como te vas a apartar del camino que Dios te manda, amado? Te voy a decir cómo. Dejando de leer la Sagrada Escritura. Es muy fácil que tú leas de Génesis a Apocalipsis la Biblia, pero también es muy fácil que pienses que porque ya leíste la Biblia completa es como si fuera un libro más, que ya lo leí, ya lo desecho, lo paso, se lo regalo a alguien. No, amado, la Biblia no es así. La Biblia es para leerla todos los días de nuestra vida. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. Así como el respirar, así como el comer, es de la misma manera que tú y yo necesitamos leer la Biblia todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no, nos empezamos a salir del camino precisamente. Si yo quiero llegar a algún lugar con mis piernas, tengo que estar caminando continuamente. ¿Qué va a suceder si quiero llegar a algún lugar pero no quiero mover mis piernas? Nunca voy a llegar. No puedo llegar al reino de los cielos si no quiero leer la Biblia. No puedo estar en el camino del Señor si no quiero leer la Biblia. Eso es elemental. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Pero ellos empezaron a decir: no era adoración, era veneración. Es lo mismo. Venerar o adorar es lo mismo. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, vean, repitió nuevamente Jehová esa frase estúpida que esas personas dijeron. No fueron esos becerros los que los liberaron del pueblo de Egipto. No son esos ídolos que la gente trae aquí colgados o que ponen ahí en sus paredes los que los pueden sacar del pecado, los que los pueden sacar del infierno. No, esos ídolos no. El único que puede sacarnos de la tierra de Egipto, o sea, del pecado, el único que puede liberarnos del infierno, el único que puede liberarnos de nosotros mismos, porque nosotros mismos nos aventamos al precipicio continuamente, el único se llama Jesucristo. Pero estas personas estaban con esa cerrazón en su vista espiritual, pensando algo totalmente diferente, algo que no era. Pero amados, vean cómo esto
se sigue dando en la actualidad. Le han ofrecido sacrificios, dice Jehová. ¿Ustedes creen que esos sacrificios estuvieron bien empleados? ¿Fueron bien invertidos? ¿Esa gente dónde se encuentra ahorita? Creo que tú y yo sabemos en qué se desató toda esta situación. Cuando Moisés regresa, hay un juicio contra todas las personas que no se arrepintieron, porque hubo muchos que sí se arrepintieron, como Aarón. Hubo una gran cantidad de que se arrepintieron, dijeron: perdona, Jehová, perdónanos por haber caído en la idolatría. Pero habían muchos que no se arrepintieron. Y vino una destrucción tremenda. Y muchísimas de las personas, miles de personas, se fueron al infierno. De una manera literal y de una manera espiritual se fueron al infierno en esos momentos. ¿Por qué? Porque todas sus inversiones, o sea, lo que invirtieron de sus aretitos, el oro, sus holocaustos que hicieron, todas las ofrendas, el altar que levantaron, sus danzas que hicieron, sus cánticos, todo fue una muy mala inversión. Su inversión los llevó al infierno. ¿Por qué? Porque no estaban alineados en el camino de Jehová. No estaban alineados a lo que Dios ya les había dicho. O sea, no era algo que ellos desconocían. ¿Dónde se encuentra el decálogo? Los 10 mandamientos. ¿En dónde se encuentra de la Biblia? ¿Éxodo qué? ¿Y ahorita qué estamos leyendo? ¿Éxodo qué? ¿Cuál? 32. O sea, Éxodo 20 está antes de Éxodo 32, ¿verdad? Entonces ellos ya sabían en Éxodo 20 que dice claramente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ellos ya sabían que dicen los mandamientos: no te harás imagen ni de algo que esté arriba en el cielo, ni de algo que esté en la tierra, ni de algo que esté en las aguas debajo de la tierra. Porque yo soy Jehová celoso, que visita la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación. O sea, ellos ya sabían claramente que no tenían que hacer figuras de dioses, aunque fueran dioses con D minúscula, y menos adorarlos, y menos decirles que esos dioses son los que les habían dado la libertad del pueblo de Egipto. Amados, es tan triste ver cuando esa gente dice: ay, salió mi hijo del hospital del COVID gracias a la Virgen del Cobre. O aquellos, ¿verdad?, que de repente dicen: ay, fíjate, fulanito de tal no lo tocó el COVID porque el pastor se puso a orar y empezó a tocar la cabecita de todas las personas en la iglesia y por eso no les dio el COVID. No, amados, ni el pastor, ni la figurita aquella, ni nada. Es Dios el que nos da la vida y el que también nos la quita si Él quiere así. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú y yo nos descuidamos, podemos caer en esta misma situación en la cual cayeron los israelitas. Y es más, de repente yo veo que algunos de los que están aquí o yo mismo caemos en esa situación, y eso es bien feo, la verdad, porque hay que pedirle perdón a Dios, pero hay veces que las consecuencias nos duelen horriblemente. ¿Amén o no amén? La creación de los ídolos tiene, ya la ley, ¿verdad? Aún siendo, fíjense, pongan mucha atención en esta frase: aún siendo Jesucristo, lo puedes convertir en un ídolo cuando ignoras sus propósitos. Y eso es precisamente lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel en esa famosa entrada triunfal. Cuando estaba entrando nuestro Señor Jesús, lo empezaron a idolatrar. ¿Por qué? Porque las expectativas que ellos tenían no era: sálvanos de nuestra alma corrompida, condenada. No, amados, sus expectativas eran precisamente:
las expectativas que tiene una persona con sus ídolos. ¿Ustedes no han visto a esas personas que de repente llegas y ves al ídolo de cabeza y les dices, oye, ¿y por qué está de cabeza esa figurita? Te dicen, es que no me cumplió lo que le pedí. O que de repente están idolatrando a un personaje y luego ya cambian de personaje. No, es que fulanito de tal ya no es tan milagroso como era antes. Por eso ahora cambié de personaje, porque dicen que este es más milagroso. Falsas expectativas de lo que verdaderamente es Dios. Falsas expectativas de lo que Dios te puede entregar. Falsas expectativas de lo que tú mismo eres. Ese es el problema de todas aquellas personas cuando ignoran esos propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Juan 12:14 dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Aquí, por principio de cuentas, nuestro Señor Jesús, por dos motivos, montó ese burrito. Algunos dicen por humildad, porque él pudo haber llegado en un caballo en vez de llegar en un pollino o en un burrito. Nosotros en el occidente los conocemos como burritos. Los hebreos les dicen pollinos a los que son burritos de corta edad. Pero les voy a decir algo. Y a lo mejor muchos de los que están aquí que pueden incluso conocer mucho más la Biblia de lo que yo la conozco, y yo sé que hay muchos que así lo han manifestado, pero si tú te has percatado, no era algo humillante el que un rey se subiera a un burrito. Habían muchos reyes y profetas. En el Antiguo Testamento podemos leer cómo reyes y profetas andaban montados en pollinos. Se supone que sí era un acto de humildad. O sea, no voy a decir que no fue un acto de humildad la que hizo nuestro Señor Jesús. Claro que sí. Pero él sí estaba haciendo un acto de humildad totalmente verídico, verdadero. ¿Por qué? Porque era la costumbre de muchos reyes y algunos profetas de montar un pollino para aparentar cierta humildad. Sobre todo los reyes. Los profetas sí lo hacían de una manera muy honesta. Y nuestro Señor Jesús entra en ese pollino, pero muchas de las personas que estaban observando lo que él estaba haciendo no comprendían. ¿Y sabes por qué no comprendían? Porque no tenían esa disciplina de estar escudriñando la palabra de Dios. Y ese es el grave problema cuando tú y yo no escudriñamos la palabra de Dios. Cuando la Biblia no la tenemos como lo que ahorita les dije, como si fuera un alimento esencial para nuestro diario vivir. Cuando la Biblia es un alimento esencial para nuestro diario vivir, no te vas a sorprender de las cosas que Dios haga ni contigo ni con la humanidad entera. Amén. El conocer la Biblia te da la oportunidad de comprender los planes de Dios. El conocer la Biblia te da la oportunidad de conocer los planes de Dios. O sea, ¿no les ha pasado que cuando de repente llegas a lo mejor del trabajo y la familia está viendo una película y ya va a la mitad, pero ves que está interesante la película y te sientes a verla con ellos, y de repente hay cosas que suceden en donde tú te quedas así con cara de what, y los demás, ay, fíjate, sí, pues sí, no, tenía que pasar, ¿verdad? Y tú dices, pues tenía que pasar, ¿qué? Pues como tú no viste todo lo que ya había acontecido en esa película, pues no te enteraste, ¿verdad? O sea, como luego algunos a lo mejor hasta por ahí voltean y dicen, pues bienvenido al tema, brother, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no sabías lo que había pasado en la película. Lo mismo muchas veces le llega a pasar a la gente cuando ves ciertas cosas que están aconteciendo en su vida,
que están aconteciendo en el mundo entero, pero no saben qué onda. ¿Por qué? Porque no conocen lo que Dios dice en la Sagrada Escritura. Y por eso empiezan con una de expectativas totalmente erróneas de lo que Dios es verdaderamente. Por eso, pobrecitos ateos, ¿verdad? Andan todos así atolondrados, bien curioso, porque hay veces que los ateos hablan más de Dios que hasta cualquier cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque andan tan confundidos. ¿Por qué? Porque no quieren enterarse realmente de la verdadera noticia de salvación que es el Evangelio. Pero cuando alguien empieza a escudriñar las Sagradas Escrituras, cuando dices, ay, ahora entiendo. Yo que pensaba que Dios era malo porque habían guerras en el mundo. Yo que pensaba que Dios era malo porque una vez por ahí vi casualmente en la Biblia que él había mandado a David a matar a un chorro de personas de un pueblo fulanito de tal. Yo pensaba que era malo Jehová, pero ahora entiendo por qué, porque ya me puse ahora sí a escudriñar la Biblia de una forma correcta. Fíjense en Zacarías 9:9, una cita que frecuentemente la comento, pero que es también de mis favoritas. Y que tiene mucho que ver con lo que estaba aconteciendo aquí con nuestro Señor Jesús. Dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ya estaba profetizado cómo iba a ser la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús a Jerusalén. Es más, en Isaías también no habló del asna, ¿verdad? Pero sí habló también de que iba a llegar el rey a salvar al pueblo. Pero ¿de qué salvación está hablando Zacarías? Está hablando de la salvación de sus almas. Y las personas, por no leer Zacarías, no sabían lo que estaba aconteciendo cuando Jesús entraba a Jerusalén. No sabían realmente lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque no leían la Biblia. Y eso es lo mismo que a ti y a mí nos va a suceder si no leemos la Biblia. Y que de repente pasan una serie de situaciones en nuestra vida y decimos, pero ¿por qué, Dios? Pues si no has leído tu Biblia, pues te vas a frustrar frecuentemente. Si no lees realmente cuál es el carácter de nuestro Señor Jesucristo, vas a tener unas expectativas muy distintas a lo que la Biblia dice. Vas a tener falsas expectativas de quién es Cristo. Estas cosas no las entendieron sus discípulos, dice en Juan 12:16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas acerca de Él y de que se les habían hecho. O sea, ellos mismos estaban siendo herramientas para que se cumpliera esa profecía. O sea, se acordaron hasta que ya Jesús fue glorificado. O sea, no 2 días después, sino varias semanas después, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Hasta en ese momento les cayó el 20 a los discípulos. Pero si ellos realmente se conocieran la Sagrada Escritura, no de una manera literaria, sino de una manera espiritual, se hubieran percatado inmediatamente de lo que estaba sucediendo. No hubieran puesto su cara de guada. Ay, ¿por qué el Señor está entrando en un burrito? ¿Por qué nos mandó a desatar ese burrito para que Él se subiera? ¿Por qué eso? No, ellos luego lo hubieran cachado. Pero se quedaron así. ¿Por qué? Porque no tenían realmente el conocimiento de lo que decía la Sagrada Escritura
y no entendieron qué era lo que estaba sucediendo. Si no tienes la intención de conocer la Biblia, es imposible que tus expectativas acerca de Cristo sean las correctas. Repito, si no tienes la intención de conocer la Biblia, es imposible que tus expectativas acerca de Cristo sean las correctas. Es triste ver cómo las personas, cuando según te quieren hablar del reino de los cielos y tú sabes que están practicando una religión totalmente herética, es muy triste tenerles que dar el avión, ¿verdad? Porque luego, por no querer entrar en conflictos con ellos, pues dices, pues sí, o te quedas callado, ¿verdad? Yo tengo el grave problema, y a lo mejor si ahorita me están viendo algunas personas que ya me conocen, tengo el grave problema de no darles el avión. Y pues tengo que decirles, ¿verdad? A veces, no, ¿cómo crees que el Papa es eso, hombre? Como algo bien curioso, se la pasan luego ahí, no sé de dónde salieron esas ideas de alguien que de repente pone frases muy bonitas y que dicen, escrita por el Papa fulanito de tal. Y de repente a mí una vez me sorprendió de ver que esa frase yo ya la conocía, pero era una frase de ¿cómo se llama un colombiano? No se me viene ahorita a la mente. Y dije, canijo, no, yo esa ya la había escuchado. Y ya me puse a checar y sí, no era el Papa el que había escrito esa frase. Bueno, ahora bien, como que me quedó la maña de que cada que veo que esas personas, unas frases bonitas ahí por medio de las redes sociales, escrita por el Papa, y ya me pongo a investigar bien, mentira. Incluso vi un artículo ahí donde dice, frecuentemente ponen la firma del Papa en frases que alguna persona por ahí que tiene a este personaje como ídolo le quiere poner ahí la firma de su ídolo porque le gustó la frase. Y la gente se va con la finta. ¿Por qué? Pues porque ignoran realmente lo que dice ese personaje y lo que dice el verdadero personaje que escribió esa cita. Entonces así pasa también con todo lo que dice la Sagrada Escritura, amado. Si tú tienes la intención de conocer a Dios lejos de la Biblia, pues la verdad vas a invertir todas tus expectativas de una manera incorrecta, errónea. Vas a despilfarrar todas tus inversiones devocionales que hagas. ¿Por qué? Porque no quieres leer la Biblia, porque no quieres enterarte de la verdad, no quieres enterarte de lo que es la verdadera salvación de un hombre que está condenado. Entonces eso te va a traer muchísimos problemas en tu vida y sobre todo también en tu eternidad. Seguimos con Juan 12:17. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. ¿Por qué es que mucha gente sigue a Jesús? Por las señales, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesús hizo. Por eso es que tiene tanto éxito esas doctrinas milagreras que están muy de moda desde hace 2000 años, porque les iba a decir últimamente, no, toda la vida han habido esas doctrinas milagreras. Toda la vida. Por ahí hubo un tal Simón que quiso pagarle a los apóstoles para que les diera ese don del Espíritu Santo y que pudiera estar sanando a la gente y poder ganar mucho dinero. Todo el tiempo ha habido esa naturaleza mística del ser humano. A todo le quieren ver misticismo, porque como que en el misticismo ellos encuentran un poder sobrenatural de la gente.
Personas que de repente, ya últimamente no me ha pasado, pero fíjense que luego era bien curioso que luego bajaba yo del púlpito y alguna persona que por ahí nos había visitado en un domingo o en algún servicio X y me decían: pastor, fíjese que ahorita que estaba escuchando cómo usted predicaba, haga de cuenta que yo veía alrededor de usted una luz que resplandecía tremendamente, pastor. La unción del Espíritu Santo estaba sobre usted, pero de veras yo lo veía como brillaba. Y yo una vez con esa persona me llevaba yo un poquito más o menos bien y le digo: pues ¿de cuál fumaste? No, pastor, es que en serio, que la unción y que es. Ok, ¿y de qué se trató el sermón que acabo de predicar? Ay, pastor, no, pues es que estaba yo tan cautivado por lo que estaba viendo que la verdad ni puse atención, pastor. Pero yo sé que mi espíritu sí lo recibió, pastor. No inventes, brother. Le digo: no se trata de eso. No el evangelio no es misticismo. O sea, el evangelio se trata de un mensaje de vida eterna, un mensaje que si tú no lo escuchas como lo debes de escuchar, saliste igual que entraste, brother. Qué bueno que tengas el don espiritual que tú dices, sí, pero aplícalo principalmente en lo que Dios te quiera decir a ti, a tu corazón. No se trata del pastor que está hablando allá enfrente. Se trata de lo que Dios te está queriendo decir a ti y a mí. Si tú no recibes la enseñanza que Dios te está dando cuando estás en un culto dominical, amado, la verdad estás invirtiendo mal tus expectativas. Tus expectativas están totalmente chuecas, incorrectas. Y de nada va a servir que pierdas tu tiempo, que pierdas el dinero porque el tiempo es dinero también. Y si te estás transportando de un lugar a otro, estás invirtiendo gasolina también. Y si vienes a traer tus diezmos y ofrendas porque eres muy buen cristiano también lo estás mal invirtiendo. ¿Por qué? Porque te estás yendo igual. No estás recibiendo absolutamente nada de lo alto. Necesitamos entender eso claramente. Aquí estas personas venían por las señales que Jesús había hecho, pero no por quién era Jesús. Eso es un problema tremendo. Nunca busques al Señor por las señales que puedes ver de Él. Búscalo por lo que Él es. Por eso es que tenemos que ser cristianos, porque cristiano quiere decir seguidor de Cristo, no de las señales de Cristo. Es hermoso que por añadidura, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo haga milagros en nuestras vidas. Y lo he repetido muchas veces, y ustedes saben, a mí me gusta mucho orar cuando alguien está enfermo. Oro por los enfermos y Dios nos ha dado el privilegio de ver sanidades milagrosas en la gente cuando oramos por ellos. Pero ese no es el énfasis del Evangelio de Jesús. Esas doctrinas en donde te ofrecen milagros para que vayas a las iglesias, amados, con todo el respeto que me merecen y con todo el amor se los digo, estamos hablando incorrectamente de Jehová de los ejércitos. Él no quiere que lo busquemos por sus milagros. Él no quiere que lo busquemos por las señales. Él quiere que lo busquemos por lo que Él es. Mateo 7:21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. Repito, ¿cómo podemos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial si no leemos la voluntad de nuestro Padre Celestial? ¿O la voluntad de nuestro Padre Celestial la vamos a encontrar en los libros de la secundaria? ¿La voluntad de nuestro Padre Celestial lo vamos a encontrar en las revistas que encuentras ahí en la esquina? ¿O lo vamos a encontrar en una comedia ahí en la televisión? Amados, no.
La voluntad de nuestro Padre Celestial solamente la podemos encontrar a través de la Sagrada Escritura. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Ven lo peligroso que es buscar las señales, buscar los milagros del Señor y no buscar al que hace las señales y al que hace los milagros? La gente, la mayoría de la gente, desafortunadamente, se oyó medio, tienden a estar buscando la satisfacción de sus necesidades físicas, de sus necesidades místicas, y no las necesidades de su alma, las necesidades de su moral, las necesidades que tienen de una verdadera relación con Dios y con el reino de los cielos. Tenemos que tener mucho cuidado, amados, porque tú y yo nos identificamos con todos estos también. No me digas que no. Vamos a ser muy religiosos diciendo: ay, eso les pasaba nada más a aquellos, eso les pasa nada más a los de esas doctrinas. No, amados, también a nosotros nos pasa, y más frecuentemente de lo que muchas veces nos damos cuenta, amado. No hay nada que detenga la obra de Cristo, pero está en ti y en mí si quieres alinearte a sus expectativas o a las de los confundidos. Solamente está en ti o en mí que nos queramos alinear a las expectativas de Dios. Si tú y yo nos queremos alinear a sus expectativas, no vamos a dejar de estar leyendo la Sagrada Escritura, amado, de estarla escudriñando, de meditar en ella, porque esos son mandamientos que el Señor nos da. Meditar en las Sagradas Escrituras. O sea, no nada más de que, ay, ya lo leí. Es más, una vez también una persona me dijo: ay, pastor, ¿qué cree? Muchos dicen que pues un año es el que te avientas leyendo la Biblia. ¿Qué cree? Yo me la leí en 2 meses. Ay, híjole, de Génesis a Apocalipsis, ¿en 2 meses? Sí, es que como estudié un curso de lectura rápida, pues me la aventé así, pero de volada. Ay, ya sé a lo que te refieres. Esas lecturas rápidas es antagónico completamente a lo que la Sagrada Escritura nos dice sobre la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia hay que saborearla, hay que meditarla, como lo estamos haciendo ahorita. Por eso la importancia de la predicación expositiva, por eso la importancia de venir a los cultos dominicales. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos en estos momentos haciendo. No la leímos a un principio la leímos de corridito, ¿verdad? Pero luego nos fuimos parando verso por verso, escudriñándola, meditándola, reflexionándola. Eso es lo que se tiene que hacer con la Sagrada Escritura. Si lo hacemos, ¿verdad?, con un buen corte de carne, que no lo hagamos con los manjares que el Señor nos da cada domingo en la iglesia y cada que nos ponemos a abrir la Biblia. Meditemos en ella, amados, no solamente leerla de corridito. ¿Por qué? Porque si no vamos a andar bien confundidos en quién es Cristo, y nuestras expectativas van a ser totalmente diferentes a las expectativas de Dios. Amén. Ya estamos terminando. Juan 12:19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya ven que no consiguen nada? Miren, el mundo se va tras él. Amados, muchas religiones han hecho todo lo necesario para matar la fe de los cristianos. Hace 8 días hablamos de eso, ¿verdad? De los asesinos de la fe. Pero ¿qué creen? Que no la van a poder matar cuando la fe viene de parte de Dios. La fe prevalecerá. ¿Por qué? Porque la iglesia también prevalecerá.
No vamos a poder hacer absolutamente nada para detener la obra de Dios, pero sí podemos tener esa libertad que Dios nos ha dado para caminar con los confundidos, para tomar malas decisiones, de decir algo que yo sé que tengo que hacer porque así lo dice la Biblia, no lo voy a hacer porque no me gusta. Algo de la manera en la cual yo tengo que vivir, no la voy a vivir porque no me conviene. Ahí es donde tú y yo podemos caer exactamente en lo mismo que cayó Aarón fabricando un ídolo. Vamos a poder caer en la misma situación que estaban cayendo estos fariseos, que en vez de llenarse del amor, llenarse del Espíritu Santo, se estaban llenando de odio porque veían que la gente quería seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que pasa, por eso digo, con muchas religiones, hay muchos que ven que la iglesia evangélica está creciendo de una manera hermosa y se ponen ahí por las redes sociales a querer boicotear a todos aquellos que verdaderamente están predicando la sana doctrina. Porque eso sí, muchos se lo merecen que los critiquen porque hacen unos circos dentro de las iglesias que la verdad me da tanta pena ajena de que la gente piense que todos los evangélicos somos así. Pero curiosamente a esos prácticamente hay muchos que les aplauden, pero cuando hay uno que verdaderamente habla en contra del pecado, habla en contra de las herejías, ya ven cómo luego el enemigo empieza a actuar. Es cierto, fue la ley de la gravedad, no un demonio que pasó por aquí. ¿Qué sucede con todas esas personas que les da coraje ver que la iglesia de Jesucristo tenga éxito, tenga crecimiento, y empiezan a buscar la manera de boicotear lo que nuestro Señor está haciendo? Pero a veces tú y yo nos unimos también a esos confundidos, a esos que tienen expectativas muy incorrectas de lo que es la bendición de Dios, de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Cuando de tu boca salga la palabra hosana, cuida que esté proclamando la salvación de tu alma y no la necesidad de tu corazón. ¿Sí estamos aquí? ¿Sí me estoy explicando con esta frase? Ahí en la célula de matrimonios escuchamos una cita bíblica que a mí me encanta, que la llego a citar en varias ocasiones, que es Jeremías 17:9, y que ahorita vamos a meditarla un poquito para nuestra reflexión, en donde nos habla precisamente de que la mayoría de la gente, ¿en qué es en lo que se basa más que en otra cosa? En sus sentimientos, en sus emociones. Y eso es lo que estaba sucediendo cuando estas personas decían la palabra hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Su corazoncito idólatra empezó a decir esas palabras porque pensaban que llegó Rambo a salvar a la nación de Israel de la esclavitud, del yugo de los romanos, pero no porque ellos se sintieran pecadores y sabiendo que había llegado el verdadero Mesías a rescatarlos de los lazos del infierno. Ellos no se percataron de que estaba llegando un verdadero Salvador, alguien que les iba a dar verdadera libertad, pero de la esclavitud del pecado, no de la esclavitud romana. Por eso ten cuidado, amado, cuando tú quieras decirle a Dios: te amo, Jesús, por favor ayúdame en esta necesidad que tengo. O sea, no busques a Jesús para que cubra tus necesidades, amado. Busca a Jesús para que tome el control de tu corazón, para que tome el control de tu vida y puedas caminar de la misma manera que Él camina, bajo la gracia.
Esa es la manera en la cual un verdadero creyente debe de tener expectativas de nuestro Señor. No especulemos de lo que Dios puede hacer o no puede hacer. Leamos la Biblia y en la Biblia encontraremos las expectativas del Señor y nos vamos a alinear verdaderamente a lo que Cristo quiere para cada uno de nosotros. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Pero el verso 10 nos da la respuesta. ¿Qué dice el verso 10? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Tú y yo decimos conocer nuestro corazón, pero no, amado. Por eso es que nos equivocamos tan frecuentemente, porque nuestro corazoncito es engañosito, es traicionero, nos lleva de derrota en derrota, nos lleva de fracaso en fracaso, aunque tú y yo pensemos lo contrario. Nuestra egolatría, que es una naturaleza humana que tenemos, nos hace pensar que tomamos buenas decisiones, que somos bien inteligentes. Pero no, amado, no nos dejemos guiar por nuestro corazón, no nos dejemos guiar por nuestros sentimientos. Nos debemos de guiar por lo que la Sagrada Escritura nos dice, nos guste o no nos guste, nos haga sentir cómodos o no nos haga sentir cómodos. Porque el día que tú y yo podamos entender eso, como nos lo dijo ahí el pastor de la conferencia de matrimonios, Dios no busca que lo adoremos a Él, no busca que lo amemos más que a nadie en el mundo porque Él es egoísta. Lo hace ¿por qué? Para que nuestras expectativas estén puestas en el corazón de Dios y no en el corazón de las personas. Porque las personas nos van a fallar o nos van a faltar tarde que temprano. Y si todo mi corazón está depositado en el amor que le tengo a uno de mis hijos y algún día mi hijo me llega a fallar o mi hijo me llega a faltar, Dios no lo quiera, no se me desmorone el mundo entero. ¿Por qué? Porque mi corazón no está puesto en nadie de este mundo. Mi corazón está puesto en el Rey de Reyes y el Señor de Señores, en el único que nunca me va a fallar y que nunca me va a faltar. Amén. Y eso es precisamente lo que nos dice Jeremías 17:9. Y con esto estamos terminando. Si tus expectativas están inspiradas por el corazón de la Biblia, tus frustraciones serán esporádicas. O sea, no digo que vas a dejar de ser frustrado en esta vida, porque en esta vida padecerás muchas aflicciones. Pero cuando todo de ti, tu corazón está puesto en Cristo, cuando el corazón de la Biblia es el que guía todas tus acciones, toda tu conducta, todas tus prioridades, vas a tener menos frustraciones, porque ya sabes que Dios te anticipa claramente todas las cosas que te van a pasar en este mundo. Te dice frecuentemente en la Escritura: no pongas tu mirada en el hombre. Es más, dice de una manera muy dura: maldito el varón que confía en el hombre. Así lo dice claramente la palabra. Sin embargo, también dice: pero bendito todo aquel que pone su mirada en Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos fallará. Pero los hombres, los seres humanos, frecuentemente nos fallarán. Entonces, si yo tengo mi corazón puesto en el mundo, muy frecuentemente me voy a frustrar. ¿Por qué? Porque el mundo me va a fallar. El mundo me va a decir algo y no lo va a cumplir. Pero Dios, todo lo que me dice en la Escritura, lo va a cumplir, tarde que temprano, más temprano que tarde. Entonces, eso es precisamente
lo que nosotros debemos de analizar, amados, que nuestras expectativas estén invertidas siempre en lo que la Sagrada Escritura nos ha dicho a ti y a mí. Amén. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque nuevamente nos has hablado, nos has exhortado. Te damos gracias por la vida de cada una de las personas que nos encontramos en este recinto, por la vida de todas las personas que nos ven por internet, ya sea en vivo o las personas que nos verán también en la repetición. Bendícenos, Dios, con esa bendición que viene de lo alto. Danos, Padre mío, expectativas de vida eterna y no esas falsas expectativas, adorando ídolos, adorando religiones, adorando pastores, apóstoles, ministros, sacerdotes, curas. No permitas que nuestro corazón se siga equivocando, Señor. No permitas que sigamos invirtiendo nuestras expectativas en esos lugares erróneos en donde no vamos a adquirir absolutamente nada bueno para nuestra vida eterna, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu precioso Espíritu Santo para que podamos vivir conforme a tu voluntad y conforme a tus propósitos. Esos propósitos de vida eterna que son los que verdaderamente necesitamos para conocer el reino eterno, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Rey. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme. Oh, mi Señor, quiero estar cerca de ti, derramarme con todo mi ser y rendirme toda gloria. Padre, hoy y siempre seas nuestra prioridad, nuestra única necesidad, Jesús.